¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios por alguna persona? ¿Cuántas veces no le hemos orado para que esa persona vuelva al camino? Pero, ¿qué sucede cuando nosotros pensamos que Dios no nos escucha porque esa persona sigue igual? Pues déjame presentarte en este video un poco de la vida de Elisabeth Lesueur. Discúlpeme si pronuncio mal el apellido, pero ella es una francesa. Que la vida de esta gran mujer nos enseñe a tener una gran fe en el Señor, a nunca perder la esperanza, aunque no lo podamos ver lo que le hemos pedido al Señor aquí en vida, pero siempre recordando y teniendo fe que el Señor escucha nuestras súplicas. Elisabeth Lesueur fue una mística francesa conocida por su diario espiritual y por la conversión de su marido Félix, un médico y conocido líder del movimiento anticlerical y ateo francés, quien acabó siendo sacerdote. Elisabeth Lesueur soportó durante años las burlas de su marido ateo y nunca perdió la fe. Hay algo sobre esta mujer casada francesa, nacida en 1866 y fallecida en 1914, que es de gran relevancia para nuestra época, sobre todo para las mujeres que permanecen fieles y siguen amando a su marido a pesar de tener un matrimonio difícil. Elisabeth, procedente de una familia parisina, acomodada y culta, se casó con un joven ambicioso doctor, Félix Lesueur, en 1889. Profundamente enamorados, parecían formar la pareja ideal, pero antes de casarse, Félix le confesó a su prometida que había perdido la fe y que solo hacía el gesto de participar por su familia en la misa. En esa época, la fe de Elisabeth era convencional, y aunque se entristeció por la confesión de su prometido, no consideró que hubiera conflicto entre su práctica religiosa y el escepticismo de Félix. Los problemas no vendrían en ese momento. Ya un tiempo de casados, Félix estaría más arraigado en su ateísmo. De hecho, hasta escribía publicaciones donde él explicaba por qué Dios no existía, lo que hizo que después sí tuviera conflictos con Elisabeth. Félix después ya tenía la regularidad de hacer burlas sobre la fe de Elisabeth y hacer chistes sobre ella. Como una persona como Elisabeth iba a creer en Dios cuando era algo ilógico y tonto. Pero, ¿qué hizo que Elisabeth diera este paso de ser una católica convencional a conocer profundamente su fe? En 1898, Félix convenció a Elisabeth para que leyera a Ernest, un famoso escritor anticristiano de la época. Lectora inteligente y con gran capacidad de discernimiento, Elisabeth encontró que los argumentos de Renan eran superficiales y contradictorios, y volvió a leer los Evangelios. Esto hizo que tuviera una conversión a su propia fe, que apreció de manera nueva y más profunda. En 1899 empezó un diario en el que, a los 33 años, escribió: «Por la serenidad que quiero adquirir, demostraré que la vida cristiana es grande, hermosa y llena de gozo». Elisabeth, en vez de sentirse afligida por los comentarios de su esposo, y después de leer este libro que era totalmente anticlerical, se va a las bases, se va a los evangelios y no se conforma con eso. Empieza a leer a los santos padres, empieza a leer vida de santos para profundizar su fe. Pero claramente esto le traería más problemas a Elisabeth. Intuitivamente, Elisabeth reconoció que debatir con su marido era inútil, que lo único que causaría es mayor conflicto entre ellos.
tomó la heroica decisión de soportar con paciencia sus ataques contra sus amadas creencias, rezar por su conversión y ocultar su sufrimiento al mundo. En una entrada posterior en su diario se puede leer: Dios mío, me darás un día pronto la inmensa alegría de la comunión espiritual plena con mi amado esposo, de la misma fe y para él, como para mí, de una vida que mire hacia ti. Los sufrimientos mentales y espirituales de Elizabeth no fueron pequeños. Félix se burló de la fe de su esposa durante toda su vida. Una entrada en su diario de 1910 nos da una idea de la carga que llevaba con gran serenidad y jovialidad. Dios me ayuda a mantener la caridad interior y la calma exterior ante el sufrimiento que conlleva pasar la tarde escuchando cómo mi fe es objeto de burlas, de ataques y de críticas. Cuánto esfuerzo y angustia interior implica esto. Durante todos estos años, Elizabeth tuvo una fe inquebrantable. Siempre rezó por su esposo. Es más, ella le ofreció a Dios su vida por la conversión de su esposo y sabía que sería escuchada. Sabía que sus oraciones no quedarían en vano. Es más, como Elizabeth también era mística, tuvo una revelación en la que Dios le dice que va a tener la conversión de su esposo después de su muerte. Tras muchos años de salud quebradiza, Elizabeth murió de cáncer en 1914. Como había intuido años antes de manera profética, Félix descubrió su diario después de su muerte y comprendió por primera vez el dolor que le había causado a su esposa con su constante desprecio. Fue el catalizador que le llevó a una profunda conversión. Publicó el diario de su esposa para que otros pudieran conocer su viaje a la santidad, y Félix se hizo dominico. Cuando Félix, su esposo, descubre su diario y empieza a leer las páginas, realmente causa en él una gran conmoción de ver que Elizabeth siempre pidió por él. Nunca perdió las esperanzas, y es más, él después recuerda todas las cosas que hacía su esposa. No solamente estudiaba y profundizaba las escrituras, sino que las vivía. Empezó a ayudar muchos en las obras humanas, en las iglesias, ayudando en la caridad con los enfermos. Y a pesar de que a Félix le desagradaba eso, esta Elizabeth lo hacía. ¿Cuántas veces no tuvieron algún problema y Elizabeth callaba? Elizabeth no le contestaba, porque eso hacía más conflictos. Sabía Elizabeth que su ejemplo, su vida cambiaría a su esposo. Algo que también es muy importante mencionar es que Elizabeth se lo profetizó a su esposo y le dijo que cuando ella muriera, él iba a abrazar la fe. Como escribe su biografía, la vida y el matrimonio de Elizabeth son un ejemplo de oración persistente y del poder de la gracia divina, que cambia los corazones más endurecidos. Añade que el ejemplo de Elizabeth da esperanza en un mundo en el que prevalece el ateísmo secular militante y en el que la vida matrimonial y el cristianismo están siendo atacados como nunca antes. Elizabeth descubrió que sus grandes armas serían la oración y el sacrificio. Un sacrificio callado, ya que todos estos problemas que tenía con Félix no se los platicaba a nadie, solamente a nuestro Señor se los ponía en sus manos. Y esa oración y ese encuentro íntimo que tenía con el Señor. Sabía que ya discutir era inútil y que su vida sería la mejor palabra y el mejor ejemplo que tendría Félix cuando ella faltara. Después de la muerte de Elizabeth, refiere el padre Félix, en el prólogo al testamento espiritual de su esposa,
Cuando todo pareció derrumbarse a mi alrededor, me encontré con el testamento espiritual que había escrito para mí y también con su diario. Leí y releí, y una revolución se llevó a cabo en todo mi ser. Allí descubrí que Elizabeth había hecho con Dios una especie de pacto, comprometiéndose a cambiar su vida por mi regreso a la fe. Me acordé de que un día ella me había dicho con absoluta seguridad: me moriré antes, y cuando yo me muera te convertirás. Y cuando te convertirás en un religioso. Y añade: y así, de su diario percibí con claridad el significado interno de la existencia de Elizabeth, tan grande en su humildad. Llegué a apreciar el esplendor de la fe de la cual yo había visto los efectos maravillosos. Los ojos de mi alma se abrieron. Me volví hacia Dios, que me llamó. Le confesé mis faltas a un sacerdote y me reconcilié con la Iglesia. Pues, queridos hermanos, qué gran ejemplo nos da la vida de Elizabeth Lisieux. Nos hace tener una gran confianza en Dios. No importa si en ese momento pensamos que Dios no nos oye. El Señor nos escucha, somos sus hijos amados, pero Él sabe en qué momento, cuándo, el cómo, el dónde. El punto es que nunca desconfiemos de su amor misericordioso, que tengamos toda la esperanza en Él, sabiendo que Él nos escucha. Y bueno, para todos los matrimonios que ven este video, pues esta también es una gran ejemplo de que la vida matrimonial se construye en el amor mutuo, en el pedir por la persona amada, y en el que muchas veces ese camino sí va a ser algo doloroso, difícil, pero que poniendo todo esto en las manos de Dios se sale adelante. Pues buenos hermanos, que Elizabeth nos enseñe a tener una gran confianza en Dios, a pesar de los problemas que podamos tener, nunca desconfiar de que el Señor nos ama y nos escucha, y que tengamos siempre este corazón humilde y dócil para aceptar su voluntad.